En el capítulo de hoy te voy a contar por qué tenemos esa obsesión en España por la inversión inmobiliaria, por los pisos, por los locales, por las oficinas y por el ladrillo. Una tradición histórica de inversión que creo que, todos en alguna u otra ocasión hemos pensado, y aquí te traigo los pros y los contras. Te dejo con el episodio, te dejo con inversión para humanos. Espero que te guste. Hola a todos, bienvenido, bienvenida, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches en función desde dónde y cuándo me estés escuchando. Yo soy Borja Rubí, soy asesor financiero independiente registrado en la CNMV y en el Banco de España para precisamente asesorar. También soy emprendedor, soy podcaster, soy inversor, soy escritor y todo lo que hago, todas estas mandangas que hago, las tienes ordenadas en mi página web, en borjarubí.com. Esta semana hemos pasado el día del libro, San Jordi, así que, todavía estás a punto, si quieres, de comprarte el mío, en el que te cuento cómo emprendo, cómo lo monto, cómo creo mis negocios y cómo veo el negocio del emprendimiento a nivel global desde un enfoque sencillo, sensato, honesto y transparente. Mi libro se llama Huye y está en Amazon. También es verdad que todo esto lo cuento en mi email diario, un email diario gratuito que envío todos los días sobre inversión, emprendimiento, empresa, negocio y dinero. Quizá te guste inscribirte, donde ya te puedo asegurar que es casi imposible que no obtengas algo de tremendo valor en alguno de los 7 emails semanales que envío. Así que nada, vamos a arrancar el capítulo, vamos a arrancar el programa de hoy. Muy buenos días o buenas noches o tardes, yo que sé desde dónde y cuándo me escuchas. Vete tú a saber, alguno me escuchará desde el baño, otro desde un camión, otro desde el tren, otro sacando a pasear a los perros, o otro mientras hace la cena y fríe el pollo para los guajes, ¿no? Por la noche. Bueno, aquí en Asturias se dice guaje a los niños, ¿no? Así que le digo lo de mientras fríe el pollo porque yo soy uno de esos. Soy uno de esos uno de esos padres que a las 6 de la tarde se acaba el día porque ya sabes que vienen del cole, empiezan los deberes, empieza el baño, empieza las cenas, empieza a ponerse el pijama, las extraescolares, el inglés, el catecismo, la de mi madre. Y más aún cuando tienes 2 niños, pues ya ni te cuento. Entonces, no te queda otra que escuchar los podcasts a velocidad 2 mientras fríes el pollo, preparas el yogur, les haces la cena, friegas los cacharros al mediodía que te han quedado ahí, preparas la merienda de mañana por la mañana que lleven alcohol, la fruta, joder, nos hemos quedado sin fruta, hay que salir a comprar fruta. Bueno, nada. Vida de padres, ya sabes. Si eres padre o madre y tienes niños, sabes de lo que te hablo. Y si no, vives muy bien, ¿eh? Te lo aseguro que vives tremendamente bien. Bueno, nada, vamos a hablar hoy de la inversión inmobiliaria. Vamos a hablar de este fenómeno. Yo digo fenómeno porque a mí me pasa que todas las semanas algún cliente de los que asesoro, ya sea en la parte de asesoramiento independiente o en la parte de consultoría, me pregunta, me escribe, me llama, oye Borja, ¿qué crees cómo lo ves si compro un piso? ¿Cómo lo ves si vendo los fondos de inversión y compro un local y lo alquilo? ¿Cómo lo ves si monto un negocio de 2 o 3 pisos de 60, 70 mil euros y los pongo a alquilar en Airbnb? Bueno, todo este tipo de historias con inversión inmobiliaria, con ladrillo y demás está encima de la mesa y me preguntan, ya te digo, cada semana alguno de mis clientes me pregunta. Y entonces digo, pues esto habrá que contarlo en el podcast y habrá que explicarlo a todo el mundo. ¿Por qué realmente la gente tiene esa afición, ¿no? Ese ansia, ese apego al inmueble? Bueno, yo creo que la inversión inmobiliaria realmente, esto es un tema de la herencia, es un tema del pasado que tenemos en España, donde seguramente tú, o tú mismo, o incluso tienes tu padre, tu madre, algún familiar, o tus abuelos han comprado pisos, porque en España tenemos todavía esa tendencia social de que es mejor comprar el piso y tener una hipoteca, de tener algo tuyo, ese apego a la propiedad, que alquilarlo. Y yo, en parte, también lo veo así, es decir, yo si tuviera mucho dinero, créeme que no tenía todo el dinero invertido en fondos de inversión, ni en absoluto, pues lo tendría diversificado. Seguramente tendría alguno de los fondos de inversión de inteligencia artificial que alguno de mis clientes estamos comprando, tendría fondos de inversión en valor, value investing, tendría algunas acciones que me gustaría así picar, tendría gestión pasiva,
tendría algún local, no digo que no, para alquilar, y por supuesto tendría varios pisos, incluso terrenos. A mí me gusta la propiedad. O sea, yo creo que en España tenemos ese apego de decir, joder, tengo 6 pisos, 7, 8, 10, tengo los inmuebles, tengo el ladrillo y lo veo y lo puedo tocar, ¿no? Y claro, venimos también de una época en la cual hace 15, 20 años, pues todo el mundo ganaba dinero, ¿no? La famosa crisis inmobiliaria en España y en medio mundo, cuando estalló en 2008 la crisis subprime, que si no lo sabes, la crisis subprime quiere decir que en Estados Unidos y en medio mundo, pero en Estados Unidos sobre todo, se les daban hipotecas a gente subprime, es decir, a personas con pocos recursos, con poca capacidad de devolver ese préstamo, ese crédito hipotecario, inmobiliario, gente que tenía trabajos muy endebles, muy poco, vamos a decir, muy débiles, de poca duración, que ganaban muy poco y les daban pues más del 100% del valor del inmueble, incluso 120, 130, 140% para amueblarlo, comprarse un coche y irse de vacaciones, ¿no? Entonces, se llamó la crisis subprime porque luego el problema que vino ahí, el problema que hubo detrás, fue que mientras todo iba bien y la música sonaba, no había ningún problema. Es decir, oye, aquí todo el mundo, el sector financiero fluye, las constructoras fluyen, las inmobiliarias fluyen, vamos a decir, los negocios relacionados con las construcciones inmobiliarias van muy bien. ¿Por qué? Porque la construcción tiraba, ¿no? Había empleo, empleo de baja calidad y de alta calidad, es decir, había, vamos a decir, una economía bollante el tema de la construcción, no solo en América, sino en España. ¿Qué pasa? Que, claro, en cuanto a alguno de estos subprime dejaron de pagar porque tuvieron algún tipo de problema económico, se quedaron sin trabajo. Había incluso algunas personas que eran homeless, es decir, que no tenían casa, que vivían en la calle. O sea, imagínate hasta qué punto llegó el exceso a nivel financiero, que eso desembocó luego en un montón de normativa, en un montón de regulación, ¿no? Que es la que estamos sufriendo o disfrutando, no lo sé, hoy. Entonces, claro, cuando dejaron de pagar, ¿qué pasaba? Que dejaban una letra de pagar, otra letra de pagar, otra letra de pagar, y claro, eso multiplicado por millones de personas y millones de créditos en el mundo, pues hizo que algunas constructoras y algunas financieras en América se tambaleasen y dejasen de funcionar, tuvieran que quebrar, entrar en la ley de concurso de acreedores, etc. ¿Qué sucede? Claro, hasta ahí no habría problema. El problema vino porque en la crisis subprime en 2018 se habían hecho titulizaciones de deuda que se llama ABS y MBS, es decir, Mortgage Backed Securities. Es decir, los bancos lo que hacían era cogían esos créditos o esas hipotecas, vamos a decir, de dudosa calificación y de dudosa seguridad, ¿no? Financiera y de riesgos. Habían pasado, por supuesto, todos los departamentos de riesgos, había sido que todo ok, habían pasado por todas las calificaciones de las agencias de rating, todo era triple A, y entonces eso lo metían en unos paquetitos mezclado con hipotecas buenas, de gente con calidad crediticia, con poder adquisitivo, con ahorros, con dinero y con trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que ese mix de tengo unos paquetitos que son los MBS y los ABS, Asset Backed Securities y Mortgage Backed Securities, pues todo eso lo metían con vamos a decir, los productos de buena calidad con los de mala calidad. Entonces formaba una especie de mix muy potente que lo que hacían era lanzarlo al mercado como si fuera un bono de renta fija. Eso se lanzaba a cotizar, entonces por el medio mundo, gestoras de fondos de inversión, bancos de inversión, bancas privadas y un montón de activos financieros como estructurados y demás, compraban esos paquetitos que tenían diferentes tipos de riesgos en las hipotecas. Entonces, en función del riesgo que tú estuvieras comprando dentro de esos paquetitos, te iba a pagar mayor o menor cupón, porque estabas asumiendo mayor o menor riesgo. Esto es normal, es como funciona la renta fija. ¿Qué sucede? Que el problema estaba en la base, es decir, estaba en que esos créditos y esas hipotecas se estaban dando a gente con poca calidad crediticia, con mucho riesgo, por así decirlo, y se estaban, vamos a decir, valorando como si fueran de alta calidad y como si no tuvieran ningún problema y como si generasen un montón de rentas y tuvieran mucho dinero y fueran millonarios. Pero la realidad... Estás escuchando Inversión para Humanos, tu podcast de inversión patrocinado por borjarubí.com. Es que esto no era así. Estaban mezclando diferentes activos basura, bonos basura, hipotecas basura de gente que no podía pagar, que no podía devolver ese préstamo, que además las agencias y los bancos les habían dado altas calidades crediticias, altos ratings, y se habían disfrazado de que
eran pues buenos pagadores y buenos clientes, ¿no? Y eso se mezclaba efectivamente con los buenos. ¿Qué pasó? Que en cuanto dejaron de pagar, se empezó a tirar de la manta, se empezó a tirar del hilo y empezó a dejar de pagar 1, 2, 3, 4, 5 y así por miles y millones de personas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que esos paquetitos empezaron a quebrar, empezaron a entrar en default, los bancos de medio mundo empezaron a querer vender, empezaron a reembolsar, empezó el pánico y ahí se metió el palo en la rueda del sistema financiero a causa de la crisis inmobiliaria de las hipotecas subprime. Todo medio mundo estaba infectado o había comprado esos paquetitos porque daban muy buen interés según el riesgo crediticio que tenían, un riesgo maquillado, y al final pasó lo que todos sabemos en el 2008. Entonces, claro, venimos de esa herencia en la cual había una burbuja, había un boom, todo el mundo compraba pisos, todo el mundo compraba inmuebles. Si tú no compras un piso para venderlo y no ganas dinero es que eres un inútil. Lo hace mi vecino y mi cuñado y mi primo y ha vendido 2 pisos, ha ganado 200 o 300.000 y lo ha hecho genial. Yo de aquella tengo amigos que trabajaban en cualquier cosa, en la construcción, poniendo ladrillo, y enseguida ya eran constructores, ya tenían una empresa, tenían gente a cargo, fabricaban edificios, construían edificios. Es decir, no sé, había un boom muy grande, había una burbuja, pues totalmente enorme, como pasa ahora con las criptomonedas, pues hace unos años pasó con la inmobiliaria, ¿no? Todo el mundo te hablaba de pisos, todo el mundo te hablaba de comprar pisos, todo el mundo quería estar dentro de esa burbuja de la construcción y si no formabas parte de ella eras el tonto de la fiesta, ¿no? Entonces venimos de esa herencia en el cual pues hay un buen recuerdo, entre comillas, porque además el ser humano, por norma general, tiende a olvidar lo malo y a quedarse solo con lo bueno, y a mucha gente le fue bien y mucha gente ganó dinero. Eso es cierto, eso es totalmente cierto, ¿no? Entonces venimos de esa herencia donde pues en España creemos que los inmuebles y ladrillo no tienen ningún riesgo, que no hay nada que temer, que no hay miedo, ¿no? Y que siempre se va a ganar dinero. Entonces, ¿qué sucede? Que esto, unido con el Internet, pues están haciéndolo todo pues tremendamente fácil. Es decir, antes tú comprabas un inmueble, comprabas un piso y lo querías alquilar y tenías que irte, pues yo qué sé, supongo que a los medios escritos, como puede ser revistas, como puede ser la radio o incluso el apartado de anuncios de los periódicos, ¿no? En papel. Hoy en día, en golpe de clic, con Idealista o con Fotocasa o incluso con Airbnb lo puedes hacer. Es decir, puedes alquilar y puedes vender y revender y comprar y hacerlo todo mucho más fácil. Digamos que sería el Idealista, Fotocasa y Airbnb, sería la bolsa de valores o la bolsa de cotización de los inmuebles, pero si lo comparásemos con acciones y con fondos de inversión, ¿no? Entonces, claro, luego al final, otro de los motivos por los cuales la gente le ha perdido el miedo a la inversión inmobiliaria o cree que puede ser un buen activo para invertir, puede ser algo que te vaya a dar rentabilidad y que te vayas a hacer millonario, a ganar dinero con ello, porque realmente tienes que pensar un poco más allá, tienes que pensar en la motivación profunda de la persona, más en la neurociencia, en la psicología, y aquí la motivación realmente es ganar dinero. Única y exclusivamente. La inversión inmobiliaria, como cualquier otra inversión, se centra en ganar dinero. Tú lo que quieres es ganar dinero, ya sea comprando a 100.000 el piso, vendiéndolo a 150.000 o alquilándole, ganando una serie de rentas y de alquileres todos los meses. Y la motivación más allá de ganar dinero es poder montar algo, una estructura de tal manera que tengas 3, 4, 5, 6, 7 pisos para poder vivir de las rentas y no trabajar. Es decir, son dos cosas, es dinero y es ausencia de querer trabajar. Pero claro, esto es el mundo ideal, esto es Bambi, esto es Disney World, porque nos lo hemos tragado y nos lo hemos comido con el libro de Padre Rico, Padre Pobre de Kiyosaki, que está muy bien, que yo también lo he leído, pero dudo mucho que tú y yo podamos ir por la calle, por Avenida Diagonal, por Barrio de Salamanca, o como hace él, que te cuenta que va por el Bronx, o por el Soho, y ve una mansión a pie de calle de esas escaleritas que hay en Nueva York, y dice, hombre, pues mira, hay un cartel de se alquila, hablo con el dueño, piden $800.000, la saco por $300.000, la reformo, lo alquilo y luego lo vendo por 2 millones dentro de 10 años. Eso está muy bien. Yo no digo que no haya pasado, pero tienes que tener en cuenta que vivimos en España, que somos latinos y no anglosajones, que no estamos inmersos en un sistema capitalista como tal, como en América, que tienen un sistema de consumo interno y de rotación de activos y de demanda interna y de población muy enfocada a consumir, a gastar y a cambiar, de vivienda, de ropa, de coche, de casa, de piscina y de lugar de vacaciones, y en España no. En España estamos trabajando con un PIB per cápita o una renta de la población
que, por así decirlo, estamos a la cola de Europa. Es decir, somos el Sudáfrica o el país emergente dentro de Europa. Con lo cual, no se parece en nada ningún tipo de mercado, ya sea inmobiliario, ya sea de valores, ya sea de, yo qué sé, de ropa, o de retail, o de, yo qué sé, inmobiliario, o de seguros o de abogacía, no tiene nada que ver al mercado americano, pero en absoluto. Con lo cual, por favor, olvídate de esas mandangas y de esas historias de los libros de compro por 100, vendo por 200.000, mientras me va dando unas rentas y gano dinero y así puedo ir replicando y comprándome cada vez pisos y edificios más grandes. Olvídate. Esto no va así. Y en España no es lo mismo que en Estados Unidos. No tiene nada que ver comprarte un piso en Badajoz o en Teruel o en, yo qué sé, o en Ourense que comprártelo en primera línea de Benidorm o en Ibiza o en, yo qué sé qué decirte, o en Girona, ¿no? O en Castelldefels. Es que cada zona es diferente y obviamente la demanda va a ser distinta. Y hay zonas de España, igual que pasa aquí en Asturias, donde no se va a mover el mercado. Es decir, no hay mercado inmobiliario, no se va a mover. Tienes siempre, pues por así decirlo, inmuebles de una calidad muy baja porque hay muy poca población, porque la gente se va, porque no hay trabajo, porque no hay crecimiento, porque no hay evolución. Yo tenía un cliente que deshizo una cartera de 300.000 euros en fondos de inversión para comprarse pisos de 40.000. Entonces me decía, Borja, voy a comprarme 8 o 9 pisos y los voy a alquilar a gente con pocos recursos. Eso es un foco de problemas. Él decía, si tengo 10 pisos a 300 euros al mes, son 3.000, ya no trabajo. Bien. Vamos a ir por partes. Dentro de los inmuebles, claro, yo entiendo que lo veas como algo tangible, lo veas como algo que se puede tocar, que lo puedes ver, que es tuyo, que puedes entrar, y tú, sin embargo, en un fondo de inversión ni lo puedes tocar, ni te puedes acostar a ver la tele en él, ni puedes invitar a tus colegas a cenar. Yo eso lo entiendo. Entiendo que las acciones, que el mercado, que los fondos, que las criptomonedas, que los fondos pasivos, indexados y demás, es algo voluble, es algo intangible, es algo que quizá no es sexy, pero es que es igual de fácil de entender que los inmuebles, si no más. ¿Qué pasa? Que lo que sucede en España es que la gente no tiene miedo al inmueble, no tiene miedo al ladrillo, no tiene miedo a los pisos. ¿Qué tiene miedo? A fondos de inversión. Hostias, Borja, inversión, a ver si voy a perder el dinero. Tiene miedo a un fondo de, por ejemplo, decirte, yo qué sé, de Azvalor o de Magallanes o a un indexado del Vanguard. Pero ¿cómo puedes tener miedo a eso? O sea, está hipercontrolado, está regulado, tiene una normativa europea, española y americana. Hay un equipo de gestión detrás potentísimo. Hay cientos de billions detrás bajo gestión. Tienes liquidez diaria. Puedes dar al botón y recuperar tu dinero cuando quieras. Hay una pantallita donde te dice cómo cotiza tu inversión, cómo está cada día, en un mercado regulado, a unas horas, con unos brokers, con unos intermediarios, con unos bancos saneados. Es decir, ¿cómo me puedes decir que eso te da miedo? Que eso tiene riesgo. O sea, me estás diciendo que invertir en un fondo, como puede ser, yo qué sé, un value investing a largo plazo, uno de Warren Buffett o en Berkshire Hathaway, ¿eso tiene riesgo? ¿Me estás diciendo de verdad que eso te da miedo? Venga, por favor. O sea, o yo lo veo muy fácil porque soy profesional de esto y estoy todo el día con ello, o de verdad hay algo que no entiendo. A mí lo que me da miedo es ese Excel que todos manejáis, ese Excel que deben de regalarlo con el libro este que os digo de la inversión inmobiliaria, donde todos al final me decís que vais a sacar un 7% sin riesgo, después de gastos. O sea, en serio, ¿has hecho bien el cálculo? ¿Tú sabes el CAPEX? ¿Tú sabes la inversión y mantenimiento que tiene un inmueble? Mira, derrama de la comunidad. Tasas de basuras, agua, luz, pintar cada X tiempo, mantenimiento tipo D, se me estropeó la lavadora, se me estropeó la caldera, acuchillar el parqué, las ventanas que no cierran bien, hay goteras, hay humedades, van a cambiar el ascensor, la puerta me han entrado a robar, tengo que cambiar el bombín y poner una puerta de seguridad, el IBI, otra serie de impuestos y tasas, trabas administrativas que hay de Airbnb y que hay a los pisos turísticos, que eso no lo estáis teniendo en cuenta. En Asturias hay personas específicamente destinadas dentro del ayuntamiento, en el apartado de urbanismo, de mirar todos los pisos uno por uno que se alquilan a nivel turístico en Airbnb y en portales inmobiliarios para ver si están registrados y dados de alta como pisos turísticos. A mí esto me lo han contado personas que tienen muchos pisos turísticos en Asturias y que se dedican a esto de forma profesional y legal. Entonces, vamos a ver, la normativa está ahí para cumplirla y cada vez es más restrictiva. Esto en Asturias. No te quiero contar en Barcelona cómo está el tema de los alquileres y que tengo clientes con pisos allí, con Airbnbs allí. O sea, no te lo quiero contar, es un auténtico drama lo que hay que sufrir. Y todo eso frente a, luego, las movidas con los inquilinos. No te paga, riesgo de ocupación,
es que un mes me ha dejado de pagar y ya estás acojonado. A ver, escucha, tú lo contrario, lo que tienes al otro lado ¿qué es? Fondos de inversión, acciones, indexados, etcétera, que tienes una pantalla, que tienes un internet, que tienes un móvil, una app o una aplicación y tú puedes comprar, vender, salir y entrar. Y si te pasa algo mañana, y esto es lo que creo que tienes que apuntarte en boli rojo, le puedes dar el botón de venta. El gran riesgo de la inversión inmobiliaria, sobre todo cuando vas comprando uno, otro piso y otro piso, otro para las vacaciones, otro para alquilar, ¿cuál es? El riesgo es la liquidez. El riesgo es que no puedes salir, que no puedes dar el botón de venta. Y me dices, bueno, Borja, ¿puedes venderlo y ganar dinero? Ya sí, pero si necesitas el dinero mañana, ¿qué haces? No, es que mi piso lo compré en 80.000, vale 150.000 según tasación. No, perdona. Tu piso vale lo que el mercado esté dispuesto a pagarte en determinados momentos. La zona puede subir de valor o bajar. Pueden montarte un bar de copas en el Bajo y arruinarte. Puedes tener un vecino que tiene un perro que no para de ladrar y te está arruinando. Puedes tener, yo qué sé, un piso de estudiantes alquilado al lado y están todos los días de fiesta, con lo cual no lo vas a vender jamás. Es decir, hay muchos imponderables ahí. Entonces, la liquidez es uno de ellos. El piso vale lo que el mercado esté dispuesto a pagarte. Y si quieres vender rápido, no lo puedes hacer. Sin embargo, en el mercado financiero sí lo puedes hacer. Yo he notado en los últimos años, pues es verdad, un cierto interés, un cierto boom, una cierta burbuja con la inversión inmobiliaria de nuevo otra vez, que volvemos a lo mismo de 2008, cambia el tiempo, cambian los actores, pero el telón de fondo sigue siendo más o menos el mismo, y es que te das cuenta que mucha gente en España, pese a que los tipos de interés están muy bajos, no puede comprar. Sobre todo en zonas como Madrid, como Barcelona, no se puede comprar. Es decir, es que no hay sueldo que sobreviva a día de hoy a la inflación, a la cesta de la compra y a comprarte un inmueble de 500, 600, 700.000 euros a 2 kilómetros de tu lugar de trabajo. Esto, o sea, hay que planteárselo. Yo lo hablo con mucha gente que trabaja, que se va de Asturias a trabajar a Madrid, a otros sitios, y les digo, escucha, no sé cuánto vas a ganar en Madrid. Es verdad que las oportunidades son otras, plan de carrera, proyección, gran empresa, tal y cual. Sí, cierto, te lo compro, pero tienes que echar la cuenta de lo que ganas, lo que te cuesta ir a trabajar, el tiempo, el coste de oportunidad, el madrugar y el llegar a casa a las 1000 todos los días, el no comer en tu casa nunca jamás, y quizá estar compartiendo piso o habitación toda tu vida con 40 o 50 años, el no poder independizarte, el no tener algo tuyo y estar quemando dinero todos los años, todos los meses, quemando caja en alquileres, y ya no te digo si quieres formar una familia, coles, llévales, tráeles, conciliación, extraescolares y demás. Entonces, hay sitios donde es complicadísimo. ¿Y qué pasa? Que está habiendo un boom del alquiler y por eso mucha gente está viendo como, oye, es que tengo un piso y lo alquilé facilísimo, es que no paro de subir el precio y no paro de alquilar. Y de hecho, si te das cuenta, en España, gran parte de las transacciones inmobiliarias que se están haciendo son de extranjeros, son de personas que viven en, yo qué sé, incluso en Emiratos, europeos, gente que vive en Latinoamérica, en México y demás, que están viendo España como un sitio donde se vive muy bien, donde hay seguridad, donde te tratan muy bien, se come muy bien, hay buen clima, y la vivienda todavía es mucho más accesible que en sitios como Londres, Frankfurt o París, ¿no? Pero claro, aquí uno de los riesgos grandísimos que yo le veo a la inversión inmobiliaria es que no cotiza, es decir, tú no tienes una pantallita donde puedes ir viendo pues lo que sube, lo que baja, lo que realmente, vamos a decir, vale tu piso o tu local en cada momento. No te están diciendo lo que te comprarían y a cuánto lo podrías vender y liquidar hoy, con lo cual eso es un problema para mí. Es un problema porque muchas veces volvemos a los sesgos y a la neurociencia, a la psicología de la inversión. Hay un apego y hay un sentimiento de aferrarse y de propiedad enorme y de decir yo he pagado por esto tanto y esto vale tanto. No, escucha, es que quizá lo has comprado a un precio muy caro y no tiene nada que ver la tasación, ¿no? Entonces esto hay que tenerlo muy presente de que a veces, yo esto lo veo en Asturias, lo veo en Oviedo, yo mismamente me quiero alquilar un local o incluso una nave, me da igual, quiero alquilar algo y estoy viendo cómo el otro día he contado desde el centro de Oviedo a mi casa, he contado más de 35 locales en alquiler en un trayecto de menos de 2 kilómetros y solo he mirado a pie de calle. No me he fijado en oficinas en primeros y segundos. O sea que, ¿qué pasa? Que, ¿por qué no se alquilan? Llevan años en alquiler con los carteles. ¿Por qué no se alquilan? Si lo sencillo sería decir, mira, no me lo alquilan a 800, lo alquilo a 500 o a 400 hasta que lo alquile. Necesitas generar rentas. Si no, es un activo que no vale nada. Empieza a pasar el tiempo, empieza a degradarse,
empieza a perderse y sobre todo, y una cosa muy importante, en las calles comerciales donde se empieza a poner un local en alquiler y luego otro, esa calle pierde muchísimo. Pierde muchísimo por el día, pierde muchísimo más por la noche porque no hay iluminación, no hay tránsito, la gente deja de pasar, empieza a perder tráfico, empieza a perder flujo de gente y de personas y deja de ser un eje comercial para convertirse en una calle totalmente muerta, con lo cual pierden todos. ¿Pero por qué no bajan los pisos o los alquileres, en este caso de pisos y de locales? Pues muy fácil, por ese sentimiento de aferrarse a algo, de que yo esto se lo he alquilado a una entidad bancaria o se lo he alquilado a Zara y a Inditex hace 2 años o 3 o 10 y lo he alquilado en 20.000, no lo voy a alquilar en 10.000. Ya vendrá Inditex, ya vendrá Mango, ya vendrá Liberbank, ya vendrá Bankinter o quien sea a alquilármelo, o Mercadona. Escucha, no, que te estás equivocando, que no, que tienes que generar rentas. ¿Qué sucede? Que gran parte de esos alquileres y de esos inmuebles vienen de herencias, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que no tienen interés, no tienen gana, no necesitan ese dinero. Es algo que tienen ahí parado, que no saben lo que vale, que no saben si sube o si baja, que les da igual el mantenimiento. Y si lo vas a alquilar, arréglate tú y saca la licencia y paga los impuestos y da de alta todos los suministros y hazme la obra. Y cuando lo hayas hecho, y yo no te voy a negociar nada al precio, arréglate y búscate la vida. Entonces, cuando te quieras ir, a mí ya me has hecho la inversión y lo voy a poder alquilar muchísimo más caro que te lo he alquilado. Esto es como está ahora mismo el mercado inmobiliario en España y específicamente en la zona que conozco, que es Asturias, pero claro, al final yo te diría que en tu caso ten cuidado porque hay que diversificar. No tiene sentido, salvo que seas un profesional de verdad del mercado inmobiliario, no tiene sentido tener más de un piso en propiedad, tu casa habitual. No tiene sentido porque por mucho que te guste ir a Ibiza, siempre va a ser más rentable irte a Ibiza al mejor de los hoteles que puedas encontrar. Si tú analizas el tiempo que vas a utilizar ese piso en Ibiza, el tiempo que le vas a disfrutar, lo que te va a llevar pagarlo, los costes asociados y las inversiones iniciales, si tú lo haces con ese Excel que tanto te gusta y lo analizas todo de verdad, punto por punto, con un análisis bien hecho, te vas a dar cuenta de que es mucho más rentable irte de un hotel al mejor de los hoteles que pueda haber en Ibiza y ir cambiando. Porque igual hoy te gusta Ibiza, pero dentro de un año te gusta Benidorm, pero dentro de 2 te gusta Sanjenjo, o dentro de 3 te gusta, yo qué sé, la Bretaña francesa, ¿no? Entonces, ten muy en cuenta esto, ten muy presente todos estos inputs, insights, riesgos y también beneficios y oportunidades que, cómo no, también decirte que se gana dinero con la inversión inmobiliaria, mucho dinero también, no te voy a negar, no te voy a decir que no. Y como siempre te agradezco que estés ahí al otro lado, las valoraciones de 5 estrellas en este podcast, en Spotify y en iVoox. Te agradezco mucho que compartas este episodio con tus amigos, con tus conocidos, en redes sociales o por WhatsApp, porque eso me ayuda a llegar a cada vez a más gente y a hacer esto sostenible, a vender más consultorías, a tener más clientes para asesorar y a vender más libros, ¿eh? Así que gracias de verdad por estar ahí al otro lado, por todo esto que te digo. Me puedes seguir, me puedes escribir en cualquier red social con Borja Rubí y como siempre, como dice mi amigo Warren Buffett, solo cuando baja la marea se ve quién se está bañando desnudo, pero además solo se invierte en aquello que realmente conoces y entiendes. Y si no, no se invierte. Mejor ni tocar. Te mando un abrazo desde el paraíso natural, desde la tierrina, desde el Principado de Asturias. Nos vemos. Chao, chao.